mucha posesión y mucha claridad en su juego, y también cuando hemos recibido el gol, que nos hemos retrocedido unos metros atrás, hemos sabido también sufrir sin más problemas, y bueno, como te digo, muy contento no solo por el primer tiempo, sino por el partido en sí. Considero que quizás es uno de los mejores partidos en este torneo clausura. ¿Qué le hizo a Luis Cacabello usted, profe? Por eso tanto resentimiento. ¿Luis qué? Luis Cacabello, el dirigente de Guaraní. No sé quién es, no lo conozco. En todos los sentidos creo que manejamos muy bien la pelota de principio a fin, creamos muy buenas situaciones de gol y creo que se hizo un partido redondo. Obviamente una lástima lo del descuento de ellos, una pelota parada, pero también es virtud del rival que convierta así. Pero bueno, como te digo, después supimos manejar en todo momento el partido y sacamos un resultado muy positivo, más en la forma en que se jugó, y sabemos que tenemos que seguir creciendo todavía. No tengo nada para cuestionarme del pasado, hice lo que pude con lo que me tocó llegar en mal estado físico, las lesiones me persiguieron, fue un año complicado, entonces bueno, sé que tuve un rendimiento bajo, pero como te digo, fue una etapa pasada y hoy estoy disfrutando al máximo este momento.